tema de anoche hablaba acerca de la verdad. La verdad os hará libres. ¿Y cómo conocer la verdad? Y entender que el mundo que vivimos es una gran mentira, porque está diseñado para que sea una mentira, porque a diferencia de la verdad, que es una, y eso es lo fácil y lo difícil, pues la verdad es una. ¿Y las mentiras cuántas son? Incontables, miles de millones de mentiras. ¿Por qué miles de millones? Ayer les dije, cada uno de nosotros es una mentira viviente, porque ninguno de nosotros somos transparentes. No nos mostramos tal cual somos, nos mostramos como queremos mostrarnos. Ocultamos nuestras falencias. Puedo decir la palabra pecado, pero algunos pueden no llegar a entender. Les suena mejor la palabra falencias o errores, ¿no? Las ocultamos porque no nos gusta que toda la gente sepa lo que yo estoy pensando verdaderamente, ¿no? Aún desde pequeños ocultamos nuestras verdaderas intenciones. Así que, a menos que, como mencionó el hermano Eulner, se obre en nosotros una transformación y la verdad sea nuestra norma de conducta, entonces no nos interesa que nosotros nos miren porque somos la verdad, y la verdad es indiscutible, es verdad, no tiene ningún componente de mentira, pues si tuviera un pequeño componente de mentira ya no sería verdad. ¿Recuerdan el ejemplo del recipiente con agua? ¿Cuántas gotas de veneno necesito para contaminar el agua pura? Una gota, nada más, y ya no es pura. Y ya los que vieron que yo introduje el veneno en el agua ya no la quieren tomar. Aunque tengan mucha sed, están dudando, porque saben que está contaminada, que no es verdadera. Terminamos anoche hablando acerca de la ciencia y de cómo la ciencia, revestida de una aureola de respetabilidad, miente. Alguno podrá asustarse y decir, pero ¿cómo que la ciencia miente? La ciencia nos ha traído una cantidad de descubrimientos y una cantidad de confort y una cantidad de conocimientos que han hecho avanzar a la humanidad en los últimos 2 siglos, mucho más que en todos los siglos anteriores. Y es verdad, eso es lo que ha ocurrido. Pero también la ciencia ha mentido. O no se puede ser un exitoso intelectual y a la vez mentir. Hay un escritor de libros de autoayuda que era muy conocido, muy aceptado, muy seguido, muy leído, y de repente un día se descubrió que la mayoría de lo que él tenía en algunos de sus libros era copiado de otros, que no eran conocidos. Y un día alguien leyó un libro de esos desconocidos, que nadie le había dado publicidad, y dijo, pero esto yo lo leí en otro libro de autoayuda, y fue y buscó, y dice, es lo mismo. ¿Y cuándo publicó esto este señor? En 1990 y pico. ¿Y cuándo publicó esto este señor? En 1980 y pico. Ah, este es anterior. Entonces este lo copió y no le dio ningún crédito a este otro que lo copió. Y salió en todos los diarios y el prestigio de esa persona cayó olímpicamente, porque si bien era un intelectual y se mostraba delante de la sociedad como una persona muy preparada y muy inteligente, era un mentiroso. Porque tomaba ideas de otros y no les daba el crédito a otros, las hacía pasar por ideas propias. En la ciencia pasa un poco lo mismo también.
los científicos son seres humanos. La ciencia puede parecer como algo etéreo, la ciencia. Pero quienes estudian la ciencia, quienes investigan, quienes descubren las cosas, son seres humanos. Y los seres humanos son seres humanos. Tienen todas las mismas características. A algunos les gusta estar en los primeros lugares, hacerse famoso, que todos reconozcan su sabiduría. Otros quieren hacer dinero. Se hacen científicos porque consideran que sus conocimientos pueden ayudarle a tener un mejor pasar. Y si hace algún descubrimiento, están esperando que ese descubrimiento los haga famosos y les haga ganar más dinero. Así que son seres humanos. Partiendo desde ese punto de vista de que son seres humanos, nosotros tenemos que considerar que todo lo que dice la ciencia debe ser probado. Lo que no puede ser probado, entonces queda en el nivel de la especulación. Y ahora vamos a ver una especulación científica. Les hablé de un libro, el libro del doctor Ariel Roth, La ciencia descubre a Dios. Dice 7 argumentos a favor del diseño inteligente. Y en uno de los capítulos relata lo siguiente, citando al premio Nobel George Wald, que dijo así: refiriéndose a los 2.000 millones de años para el origen de la vida, afirmó: con tanto tiempo, lo imposible se vuelve posible, lo posible se vuelve probable, y lo probable es casi seguro. Solo hay que esperar. El propio tiempo obra los milagros. En otras palabras, está hablando de que la vida es fruto de un ¿qué? Fruto de un milagro. Este es un científico. Pero lo que en realidad está diciendo es que si yo tengo una cantidad de años suficientemente larga, y ayer habíamos puesto 14.000, leí acá y me di cuenta, 14.000 millones de años, había escrito yo, me di cuenta que me equivoqué, porque en realidad son 15.000 millones de años. Le erré por 1.000 millones de años, que no hacen la diferencia como verán ustedes. Pero vamos a poner el número más exacto, que en realidad es ficticio, porque nada de esto se puede probar. Hace 15.000 millones de años, según la ciencia y según los cálculos que la ciencia hace, de acuerdo a lo que es la expansión del universo después del Big Bang, después de la gran explosión, se originó la materia en el universo y se fue expandiendo por el universo hasta que hace 5.000 millones de años, o sea, pasaron 10.000 millones de años en la que la materia o los átomos andaban dando vueltas, y de repente hace 5.000 millones de años se empezaron a juntar. Y cuando se juntaron, dieron como resultado una pequeña proteína, y esa proteína se juntó con otra que también se formó por casualidad, y de ahí se generó la vida. Este es el resumen total. El problema es que los ceros no nos dan, por la siguiente razón. Antes de poner esto, les voy a hacer una prueba de inteligencia, solamente, y sencilla. ¿Cuántos colores hay en el arco iris? 7. Bueno. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguno ofrece algo más? En el espectro, ¿cuántos colores hay? No cuántos vemos, ¿cuántos hay? Millones de colores.
Es más, las computadoras, cuando eran viejas y el poder de las computadoras era limitado, ¿no? Si uno quería ver algún diagrama en color, tenía que poner la opción 256 colores o millones de colores, lo cual gastaba mucha más memoria. Así que en aquella época, le estoy hablando cuando comencé a utilizar las computadoras hace unos 20 años o 25 años aproximadamente, siempre usábamos la opción 256 colores, porque millones de colores nos insumía mucha memoria. Así que 256 era lo básico, un poquito más de 7, ¿no? Ahora, supongan ustedes que tenemos 256 lápices de colores, cada uno representando una de esas tonalidades de todos los colores, no de todos los colores, de esos 256, que es bastante, ¿no? Imagínense, uno al lado del otro, 256 colores. ¡Wow! ¡Qué lindo que se ve! ¡Qué lindo que se ve si están en un orden correcto, en el orden que aparece en el espectro solar! Si no, solamente veríamos un mamarracho de colores intercambiados. Pero si están en el orden correcto, entonces decimos, ¡qué bonito espectáculo! Los metemos a todos en una caja suficientemente grande para que entren todos ordenaditos uno al lado del otro. Y agitamos esa caja durante un año, para arriba, para abajo, todo el tiempo la caja no se deja de agitar. Un año. Abrimos la caja y están los 256 colores acomodados uno al lado del otro en el perfecto orden en el que corresponden de acuerdo al espectro solar, y ninguno está fuera de lugar. ¿Es correcto? ¿Por qué? Necesito más tiempo. Unos 15 años sacudiendo. Por ser 256 colores, las probabilidades son tantas de que uno por lo menos no esté adecuado, no esté colocado en el lugar que le corresponde, que necesito muchísimo más que esos 15.000 millones de años de sacudir la caja. El biofísico francés Lecomte de Nuit, en el libro El destino humano, presenta varios asuntos desafiantes de gran relieve sobre los puntos de vista tradicionales en cuanto al origen de los seres humanos. Partiendo de una cantidad de átomos equivalente al número que compone nuestra Tierra, nuestro planeta, el biofísico Lecomte de Nuit calcula que harían falta 10 a la 239 billones de años para producir una molécula proteínica específica. O sea, para que se produzca una molécula, necesitamos 10 a la 239. Esto es un 10 seguido de 239 ceros. ¿Cuántos tenemos acá? No, este factor es el que me determina la cantidad de ceros que tiene, de dígitos que tiene. Sí, y es un 1 y 2 ceros. Sí, claro, cada número me va diciendo que les voy agregando un cero. Es 10 seguido de 239 ceros. O sea, fíjense ustedes que tenemos 3, 6, 9 ceros acá. Tenemos que agregarle 230 ceros más. No sé, por allá. Millones de años, billones de años, no sé. Eso para que se produzca una molécula proteínica específica. Ahora bien, téngase presente que los astrónomos dan por sentado que la Tierra tiene menos de 5.000 millones de años, o sea, 5 por 10 a la novena. 5 por 10 a la novena son 9 ceros. Y que cada dígito del exponente 239 en 10 a la 239 multiplica la cantidad de tiempo por 10. Aunque disponemos de una cantidad de tiempo infinita, tendríamos
de media un único tipo específico de molécula proteínica cada 10 a la 239. O sea que, aunque tuviéramos todo el tiempo de la eternidad, cada 10 a la 239 se producirían ¿cuántas moléculas? Una. Ahora, el microbio de la Escherichia coli tiene 4.288 tipos distintos de moléculas proteínicas. Los diversos tipos son replicados muchas veces más, hasta un total de las 2.400.000 moléculas proteínicas de un solo microbio. O sea que para que se produzca por casualidad un solo microbio, este proceso tendría que haberse multiplicado por 2.400.000 veces. No se puede pensar. No se puede entender. No hay tiempo suficiente, y estamos hablando de un solo microbio, de un microbio. Ni hablar de una célula, que es muchísimo más complicado. Una célula tiene más de esos 2.400.000 moléculas. 2.400.000 moléculas, 2.400.000 es la cantidad de componentes que tiene un jumbo jet, un avión de esos gigantescos que tienen capacidad para 600 personas, que miden como 2 cuadras de largo. Un avión de esos tiene más o menos 2,5 millones de partes. Ahora imaginen ese avión totalmente desarmado adentro de un hangar, todo desarmado, todo desarmado. Cerramos el hangar y hacemos que un viento de la fuerza de un tornado gire ahí adentro de ese hangar durante ¿cuánto tiempo? Para que salga el avioncito armado. Y nada fuera de lugar, porque si no, no vuela. Si tiene las ruedas para arriba, no vuela. Si no tiene las alas en el lugar donde corresponden, no vuela. Ojo, también tiene que tener el combustible adentro de los tanques, porque si no, no vuela. ¿La ciencia se basa en hechos o se basa en fe? Normalmente decimos que la fe es para la religión, pero la ciencia necesita mucha fe para creer que la casualidad hizo eso. La ciencia nunca le va a plantear este dilema a un estudiante, nunca le va a decir, para que esto ocurra, tenemos que desarmar un avión, meterlo en un hangar y sangolotearlo durante millones de años, porque nadie lo creería, porque todos saben que cada una de esas partes fue diseñada por alguien inteligente y fue ensamblada de una manera inteligente para que ese avión vuele. Pero sin embargo creemos que la vida, que la inteligencia humana no puede duplicar, es fruto de la casualidad. Entonces, ¿la ciencia requiere de fe? Sí, tanto como la religión. Y ahí está la pregunta de anoche, otra vez. ¿Qué prefiere creer usted? ¿En la casualidad o en un Dios inteligente con un plan para su vida? Bueno, lamentablemente la mayoría de la gente prefiere creer en la casualidad, o digamos, la mayoría de la gente intelectualmente desarrollada de nuestro siglo XX o XXI. Porque la gente antes siempre creía en la religión. En todas las culturas siempre se creyó en la religión, hasta la Revolución Francesa, hasta la época de los Iluminados, en las cuales la ciencia cobró una preeminencia para destruir a la religión, porque el plan era destruir a la religión, porque la religión tiende a mantener ciertos valores que quienes proyectaron este plan deseaban que fueran destruidos. Uno de esos valores, y el valor más básico de la sociedad, que se está destruyendo en nuestro tiempo a propósito, es la familia. Al destruirse la familia, se destruye
el ladrillo principal de la sociedad. Por eso, los niños cada vez más temprano son invitados a ser retirados de los hogares y llevados a las guarderías. Porque el plan es destruir a la familia, destruir la confianza en una serie de normas que mantienen a la sociedad unida. Si la gente descree de las normas, ¿qué tipo de sociedad nos queda? El caos. La sociedad todavía no se ha desmoronado porque todavía hay ciertos resabios de leyes que se están cumpliendo. Pero una sociedad en la cual cada uno hace lo que le viene en gana se transforma en un caos. Les voy a contar una anécdota personal. Hace 13 años, en 1999, fuimos a visitar un pueblo de la provincia de Buenos Aires con mi esposa porque estábamos buscando a dónde irnos a vivir lejos de la ciudad de Buenos Aires donde nosotros vivíamos y desarrollábamos nuestras actividades. Yo trabajaba en el diario La Nación, mi esposa trabajaba en un sanatorio como médica, ganábamos muy bien, teníamos muy buenos sueldos, nuestros hijos iban a escuelas privadas, pero sentimos la necesidad de criarlos en un ambiente más en contacto con la naturaleza y planeamos salir. Por lo tanto, yo empecé a viajar por el interior del país, aprovechando que me llamaban para dar conferencias, a mirar cada lugar, a ver dónde me gustaría criar a mis hijos. Siempre le pedía a Dios que me dirigiera en eso. Viajé por el norte del país, por el este, por el oeste, por el sur, cerca de la Patagonia, por distintos pueblos. Y en todos los lugares siempre encontraba que había gente buena, que estaba haciendo bien su tarea. Y muchos lugares me gustaron y otros no tanto, pero un día un amigo que me había escuchado dar unas conferencias en Mendoza me dijo que se había mudado a casi el centro de la provincia de Buenos Aires, ahí unos 200 kilómetros al suroeste de la capital. ¿No querés venir a conocer este pueblito? ¿Cómo se llama?, le digo. Las Flores. No tengo ni idea, ¿dónde queda? Me explicó, qué raro, ¿cuán chiquito es? Y 25.000 habitantes. No es tan chiquito, pero no tenía ni idea. Fuimos. Cuando llegamos al lugar, ¡oh! ¡Qué sorpresa! ¡Qué pueblo tan distinto! Lo primero que me sorprendió al pasar frente a una escuela fue que vi en la puerta de la escuela 200 bicicletas. Todos los chicos iban a la escuela en bicicleta, dejaban su bicicleta ahí, nadie la tocaba, salían de la escuela, agarraban su bicicleta y se volvían a su casa. Es imposible esto. En Buenos Aires, hacía unos pocos meses a mi hijo le habían robado la bicicleta de la puerta de mi casa, con él arriba de la bicicleta. Vino una patota, 3 o 4 muchachos, lo agarraron, lo levantaron, le pegaron unas trompadas, lo tiraron al suelo y le dijeron, la bicicleta es nuestra, chao. Y se la llevaron, en la puerta de mi casa, en un barrio que era un barrio de clase media. Dice, sí, acá la dejan acá. Sí, me dice, es así. Yo estaba acostumbrado a que en Buenos Aires bajaba del auto, cerraba las ventanillas, ponía tranca en todas las puertas, una barra que la enganchaba en el pedal del embrague y en el volante y cerraba con llave, sacaba el estéreo y me iba. Cuando llegué al pueblo, los autos con las ventanillas abiertas, las puertas sin llave, los equipos de estéreo puestos. Todos se dieron cuenta que yo no era de ahí porque cuando llegué y estacioné el auto, lo primero que hice, lo mismo que hacía en Buenos Aires, cerré las puertas, las ventanillas, puse la tranca, todo, y la gente me miraba que yo iba a los negocios con el estéreo bajo el brazo, y era el único que iba con el estéreo bajo el brazo. No sé, ¿para qué? ¿Quién iba a robar? No, eso no ocurría, no pasaba nada de eso. Un pueblo tranquilo. Han pasado 13 años. Todavía sigo
O sea, cambié mi costumbre. En el pueblo, si es verano, dejo la ventanilla abierta para que no se caliente el interior del auto. A veces me he olvidado la llave puesta y cuando vuelvo está la llave puesta y está el auto y está el estéreo que no lo he vuelto a sacar nunca más y no me preocupo. Sé que el auto va a estar ahí, que no le va a pasar nada todavía, pero ya no es lo mismo. Han pasado 13 años, ahora existe la televisión satelital, que antes no existía. Ahora existe una mayor cantidad de automóviles. Todo el mundo ha comprado automóviles, todo el mundo ha comprado motos y le han entregado a una cantidad de niños irresponsables, padres que por no dedicarle tiempo creen que su deber de padre es comprarle cosas a los niños. Así que todos los niños tienen teléfonos celulares y todos los niños tienen motos de distintas cilindradas que no las saben manejar, que las usan como juguetes y no respetan ninguna ley. Y ahora ese mismo pueblo que era una paz hace 13 años ya no es tanto. No hay robos, no hay criminalidad, pero ya empieza a haber droga y ya empieza a haber un desapego a la ley. No hay forma de que esos niños, que esos jóvenes se pongan casco, no hay forma. No importa la multa que le pongan, no importa si le sacan la moto, que ha pasado, las autoridades le dicen, usted ya tiene 3 multas por no tener casco, se le retira la moto, se le retira el carnet de conducir, ¿y qué pasa la semana siguiente? Exacto, compraron otra moto y salen a andar, no importa que no tienen carnet, ellos quieren disfrutar de la libertad. Por eso hay un montón de accidentes que el pueblo tiene que pagar de niños que se rompen la cabeza cada 2 por 3 y que le rompen la cabeza a otros que son transeúntes por haberse chocado. Se chocan entre sí. ¿Cuántos han muerto? Compañeros de mis hijos de la escuela que hoy están muertos porque usaron mal, porque la sociedad está siendo llevada a descreer de la validez de las leyes. Las leyes son válidas si me convienen a mí, es lo que dice la sociedad actual. Si te conviene, la respetas, si no te conviene, no la respetas. En cambio, la religión dice, te convenga o no te convenga, la respetas a la ley porque en definitiva te conviene, te va a convenir, vas a tener menos problemas, pero nuestra sociedad está siendo entrenada a llorar. Preferimos llorar. Hacemos todas las cosas mal para llorar luego. Comemos mal para lamentarnos después y hacemos las cosas mal para sufrir. Ustedes dirán, a mí no me gusta sufrir. Ponga a analizar su vida, cómo usted vive y se va a dar cuenta que sí, que en la realidad eso de que a mí no me gusta sufrir es una mentira. Es otra parte de las mentiras que decimos. No quiero sufrir, pero está haciendo todo mal para sufrir. ¿Por qué? Porque en realidad no quiere estudiar, no quiere investigar, no quiere saber. Hablando de la religión, las religiones son muy antiguas. Prácticamente desde que existe la historia de la humanidad, lo que encontramos son rastros de religiones. Y si yo digo, en la religión usted puede encontrar la verdad, es válido que cada uno de ustedes me pregunte cuál religión. Dígame cuál religión para ir a seguirla. Pero mi deber no es decirles cuál religión. Es simplemente motivarlo para que usted estudie. Porque si yo les dijera cuál religión, entonces estaría haciendo como todos los líderes que dicen que la ciencia tiene la verdad. Le estaría dando probablemente una información falsa. Ustedes no lo sabrían. Solamente van a saber cuál es la religión verdadera cuando estudien. ¿O acaso ustedes conocen alguna religión que diga que es falsa? Si yo les digo que mi religión es la verdadera, ¿por qué ustedes tienen que creerme? ¿Por qué deberían creerme a mí? Si yo les digo que tal otra religión es la verdadera, ustedes me preguntarían, ¿y por qué usted no se hace miembro de esa otra religión? ¿Por qué usted es miembro de esta religión? Si aquella es la verdadera, entonces la suya es falsa. Pues no pueden ser todas verdaderas. ¿Entienden lo que estoy explicando?
¿O es un poco difícil? Solo que nos hace pensar, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que deseo para mi vida? ¿Qué es lo que deseo para mi familia? ¿Dónde puedo encontrar la verdad, esa que escribimos ayer, que la verdad nos hará libres? ¿Preferimos ser esclavos? Sí, la mayoría de la gente prefiere ser esclavo, dentro de ciertos grados de esclavitud. Mientras la pueda soportar, prefiero esta esclavitud antes que la libertad, porque la libertad no la conozco y me da miedo. ¿O acaso no le está pasando a los adolescentes de hoy en día que cuando llegan a cierta edad, terminan su adolescencia, ninguno se quiere casar e irse del nido paterno o materno? Todos quieren seguir viviendo con los padres. ¿Por qué? Porque la libertad, claro, me sume de obligaciones que no quiero. Necesito un trabajo para irme a vivir solo. Si no tengo trabajo, ¿dónde voy a vivir? ¿Debajo de un puente? No, prefiero la casa de mis padres. Entonces, por más que proclamamos la libertad, no siempre es lo que deseamos, sino que deseamos una esclavitud controlada que podamos nosotros manejar. ¿Cuántos fumadores reconocen que son esclavos del cigarrillo? La mayoría de los fumadores dicen, yo dejo de fumar en cuanto quiero, simplemente fumo porque lo deseo, porque me alivia, porque es una compañía, por esto, por aquello. Y al que lo mira desde afuera, ¿qué piensa? Sí, tenés razón, claro, por supuesto, vos hace 20 años que fumás porque es una compañía o porque sos un esclavo. Es una buena pregunta y se la dejo para que usted la investigue. Que busque la verdad donde la pueda encontrar. Claro. Todavía no terminé la conferencia porque iba hacia el punto ese, ¿por qué hay tantas religiones? Sí. Hay muchas religiones porque detrás de la religión hay un negocio. Las religiones se sustentan en la cantidad de gente que pueden tener como seguidores. Así que la religión es un negocio. A pesar de que yo soy una persona religiosa, tengo que reconocer que todas las religiones tienen un trasfondo de negocio que hace sustentable esa religión. Las religiones muchas veces cuando comienzan con el deseo de superación, pero cuando se estructuran, empieza el negocio. Y muchas veces la religión se utiliza para dominar la mente de las personas, para tenerlas sujetas a determinados grupos de poder, políticos o religiosos, grupos de poder. La religión es un grupo de poder. Quien no vea a la religión como un grupo de poder, no está viendo la realidad del mundo en que vivimos. ¿O acaso en ciertos países los dirigentes religiosos no son tanto o más poderosos que el dirigente político de ese país? Países musulmanes, países cristianos o países de cualquier otra confesión religiosa. Ortodoxos, en el caso de Rusia, ¿no? La religión sobrevivió a la Unión Soviética en Rusia y ahora es tan poderosa como era antes de la Unión Soviética. La Unión Soviética solamente duró 70 años. La religión duró más de 1000 años en Rusia. Entonces, tenemos que la religión es un factor de poder utilizado por mucha gente para dominar las mentes de las personas. ¿Cuál es la religión verdadera? Pues se logra a través de la investigación, de los libros religiosos. Ah, sí, me voy a poner a investigar todos los libros de todas las religiones.
No, no todos los libros de todas las religiones, porque con saber ciertas cosas de algunas religiones uno se da cuenta de que no tienen ni pie ni cabeza. Es una persona inteligente. Una persona crédula. ¿Cuál es la diferencia entre un crédulo y un creyente? Muy bien, Martín. El crédulo cree todo lo que le dicen. El creyente cree porque investigó, porque experimentó, porque se convenció a través del estudio. El crédulo no. La mayoría de la gente que se dice creyente en realidad es crédula. ¿O no? Ustedes pregúntenle a cualquier religioso y todos le van a decir, yo soy creyente. ¿Ah, sí? ¿Cuánto investigó para saber sobre su religión? 5 cosas, no más. ¿Y de otra religión? No. De otra religión no, porque si yo investigo eso me puede hacer mal. Para no usar el término es satánico o es pecado. No, otra religión no, porque me puedo confundir. Y eso es lo que dicen los líderes religiosos. Esta es la verdad y usted no vaya a investigar de otra religión porque la otra religión lo va a desviar. Y no es así. Por lo menos en mi caso no fue así. Yo estudié religiones orientales, yo estudié otras religiones cristianas, estudié acerca de los musulmanes, leí parte del Corán para comparar cuál de todos estos tiene mayor verosimilitud. ¿De qué estamos hablando? De la verdad y de la mentira. Entonces, si yo estoy en la búsqueda de la verdad, tengo que ir por los caminos que me conducen más a la verdad. Creo en esta cantidad de probabilidades para que una proteína se forme de la casualidad o dudo de esto. Mi cerebro me dice que esto no puede ser real. Entonces voy en busca de otra verdad. Encuentro la verdad de un ser inteligente. Muy bien, y ese ser inteligente, ¿por qué hizo las cosas que hizo? ¿Cuál es el sentido de ese ser inteligente de formar un planeta como este? No me aboco en otros planetas del universo. No sé, no puedo llegar, no me atañen a mí. Si hay otros planetas con vida en el universo, no es mi problema. Me concentro en el problema de este planeta. ¿Por qué un Dios inteligente haría este planeta? Cuando descarto la ciencia, o sea, los postulados de la ciencia que me hablan de el azar, que veo que no es posible, entonces voy a buscar a ese ser inteligente que diseñó algo tan hermoso. ¿Por qué los árboles crecen así? ¿Por qué la copa no está abajo? ¿Por qué está arriba? ¿Por qué las moscas vuelan de determinada forma? ¿Por qué las abejas polinizan las plantas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuando voy adentrando, el primer libro de texto de la religión es la naturaleza. El primer libro. Se puede conocer a Dios, a ese ser inteligente, sin leer la Biblia. ¿Cómo? A través de la naturaleza. El primer libro de texto de Dios es la naturaleza. Desde mi punto de vista cristiano, yo puedo preguntarme, antes de que Moisés escribiera el libro del Génesis, ¿cómo se descubría a Dios? ¿Cómo se estudiaba acerca de Dios? ¿Qué libro tenían? Tenían las historias que le contaban sus antepasados y la verificación de la naturaleza que los rodeaba. Entonces, yo voy a estudiar otras culturas y veo que ciertas cosas se repiten en todas las culturas. Para poner un ejemplo que me puedan entender, el relato del diluvio está en todas las culturas del mundo. Es innegable. Todas las culturas del mundo
Desde los indios Hopi de Norteamérica hasta los incas del Perú, desde los chinos, los indios, los africanos, todas las culturas tienen un relato de una inundación que destruyó la vida de la tierra y de la cual se salvó una o dos personas, en algunos casos más elaborados, como en relatos mesopotámicos. Habla de 7 u 8 que estaban adentro de un barco, que el gran Dios le avisó a ese personaje de que iba a haber una destrucción y que él tenía que, de acuerdo a la cultura, construir un barco, hacer una balsa, montarse arriba de un árbol, o etcétera, etcétera. El tema es que ese se salvó y a partir de ese se regeneró la tierra. Si todas las culturas me están hablando de un evento similar, quiere decir que eso ocurrió, porque muchas de esas culturas no tuvieron relación entre sí, nunca se conocieron, y sin embargo están relatando la misma historia. Ahora, cuando leo todas las historias, para poner una idea y que ustedes entiendan cómo se va llegando a la verdad. Entonces, parto de algo que es común a todas las religiones y todas las historias, y los indios y los chinos, todos tienen ese relato del diluvio, ¿no? Algo que puedo comprobar también, porque los desastres que ocasionó el diluvio se pueden comprobar. Entonces leo todas las historias. ¿Cuál es la más verosímil de todas las historias que leí del diluvio? La de los incas, que me dice que Viracocha le habló a un fulano y ese fulano tuvo que cortar un árbol y subirse y hacer una balsa y subirse en esa balsa con todos los animales para salvarse de la inundación. La de otros seres de otros lugares de la tierra que cuentan más o menos cosas así, o la de los babilonios, que dicen que Dios le habló el Noé de los babilonios se llama Upernapistín, para que haga un barco, y le da las medidas del barco y es cuadrado, es una caja cuadrada. ¿Ustedes se imaginan una caja cuadrada flotando en el mar? Lo más inestable que existe es una caja cuadrada flotando en el mar. ¿Cuántos días puede estar uno arriba de una caja cuadrada? En cambio, las dimensiones que aparecen en la Biblia de los judíos, las dimensiones que Moisés transcribe, son las mismas dimensiones de un buque tanque de la actualidad, dimensiones en cuanto a proporción, largo, ancho, lo que hace que ese barco sea navegable. Entonces, cuando leo las historias, todas las historias, puedo leer 50 historias de 50 culturas distintas hablando del diluvio, ¿cuál es la más creíble? ¿Cuál es la mejor documentada? La que tiene lógica. Y cuando las leo a todas, encuentro que la que está en Génesis es la que tiene lógica. La más detallada, la mejor escrita y la más lógica de acuerdo a los estándares científicos, si quieren, de la actualidad. Porque es la única que me presenta un barco con las características que hoy consideramos perfectas para la navegación, con la estructura exacta, con las dimensiones exactas para mantener allí adentro una cantidad de animales suficiente para repoblar la tierra. Es la única, y le aseguro que las leí todas, son más de 50. Yo no las recopilé, las encontré en un libro de un investigador llamado Charles Berlitz, que él sí viajó por todo el mundo y fue buscando todas las evidencias del diluvio que pudo encontrar, además de otra serie de cosas. Un libro muy interesante, ¿no? Y él presenta en todos los idiomas 50 relatos del diluvio. Uno solo tiene todos los componentes para ser creíble. De paso, les digo que yo dudo de la ciencia porque la ciencia sabe desde hace por lo menos 30 años dónde está el arca de Noé. El arca de Noé fue descubierta hace 30 años, cuando los satélites
pudieron ser perfeccionados, enfocaron los satélites en el monte Ararat, entre otros muchos lugares, ¿no? Pero en el monte Ararat descubrieron un barco en la cumbre del monte, un barco de madera de las dimensiones del arca de Noé. ¿Por qué no lo han bajado? Porque bajar el arca, mostrar el arca de Noé, destruye la ciencia, el conocimiento científico de este tiempo. Hay que reescribir todos los libros y adecuarlos al relato del Génesis. Y eso no se puede hacer. Es más, en 1912, en realidad, un expedicionario, Fernando de Navarra, encontró el arca. Él entró al arca junto con su hijo, la describió, la dibujó y se llevó un pedazo de madera. Ese pedazo de madera existe, está en un museo. Con esa información, en 1917, el zar Nicolás II mandó una expedición del ejército imperial ruso a buscar el arca y la encontraron con los datos que había dejado Fernando de Navarra. La encontraron, la fotografiaron, la midieron, la dibujaron, un grupo del ejército con topógrafos y todo, ¿no? Y cuando estaban volviendo con todos los datos, los sorprendió la revolución bolchevique. Y todos esos datos, todo ese andamiaje de datos quedó confiscado. No se sabe dónde está. Si fue destruido o está guardado en algún lugar, no se sabe. Solamente quedaron el testimonio de algunos de los soldados que estuvieron presentes ahí y que pudieron contar: yo vi el arca de Noé. Después de la Segunda Guerra Mundial, un verano que hacía mucho calor y las nieves se derritieron, las nieves del Ararat se derritieron, una expedición norteamericana que estaba sobrevolando esa zona, esa era una zona muy, muy álgida porque es la frontera entre Turquía y Armenia. Armenia pertenecía al bloque soviético y Turquía al bloque occidental norteamericano. Así que patrullaban por ahí los aviones, pero patrullaban con cierto cuidado. Y en uno de esos patrullajes vieron algo que sobresalía del hielo y lo filmaron y lo fotografiaron del avión norteamericano. Y fueron y llevaron las fotos al comando y le dijeron: vimos un barco en la cumbre de la montaña. No puede ser. Sí, vimos un barco en la cumbre de la montaña. Y vieron la foto y estaba el barco ahí. Así que por lo menos hace 40, 30 años fácil que se conoce la existencia del arca de Noé en ese lugar. ¿Y ustedes leyeron en las noticias de que alguien pueda ir a ese lugar a sacar el arca de Noé? No. Es un gran problema. Y el arca de Noé que aparece tiene las mismas dimensiones que la Biblia, que dice la Biblia, ¿no? Que más o menos eran del tamaño del Titanic, para nombrar un barco que es conocido por todos. Aproximadamente las dimensiones del Titanic son las dimensiones que tenía el arca de Noé, solo que el Titanic era un poco más angosto porque era un barco diseñado para hacer más velozmente el traslado, el viaje desde Inglaterra a Estados Unidos. Entonces tenía que ser más angosto. El arca de Noé no era para viajar, sino que era para contener, como un carguero, ¿no? Entonces era más ancho. ¿Eso qué demuestra? ¿Qué demuestra la existencia del arca de Noé? Claro, la verdad. La existencia del arca de Noé me demuestra que un relato es verdad. Y ese relato está en todas las culturas y ese relato es imposible de creer si no creo en la Biblia. ¿Qué hace un barco a 5.000 metros de altura en una montaña? ¿Quién llevó ese barco hasta ahí? Imposible. ¿Para qué alguien haría un barco ese? Ese barco quedó ahí, atrapado en medio de la montaña. Ahora, para que ese barco haya llegado hasta ahí, quiere decir que el nivel del mar
estaba a 5.000 metros de lo que es ahora. A 5.000 metros estaba cubierto todo el planeta Tierra. ¿Entienden? Cómo empezamos a desilvanar la punta del ovillo de la verdad. Y así podemos ir más atrás y ver que la ciencia oculta muchos datos que podrían ayudar a la gente a descubrir la verdad, pero que derrumbarían el edificio de la ciencia. Por eso la ciencia los oculta. La ciencia dice, el ser humano apareció en la Tierra muchos millones de años, 60 millones de años después que habían muerto los dinosaurios. Por lo tanto, nunca un dinosaurio se juntó con un ser humano. Ahora, hay evidencias, piedras grabadas que muestran a seres humanos conviviendo con dinosaurios y utilizándolos como maquinarias, como hoy usamos los tractores y las topadoras y los aviones. Hay piedras que muestran a seres humanos montados arriba de pájaros gigantescos, guerreando con otros que estaban abajo. Hay piedras que muestran a hombres tratando de matar a un triceratop. ¿Dónde están esas piedras? Se calcula que hay 40.000 piedras. 20.000 están en museos privados diseminados por Estados Unidos y Europa, porque fueron robadas de la cantera de donde se sacaron, pero otras 20.000 piedras están en el museo de la ciudad de Ica, en Perú. ¿Lo sabían ustedes? ¿Conocen la existencia del Museo de la Plata en la ciudad de La Plata? ¿Conocen la existencia del Museo Británico, del Museo del Louvre? ¿Conocen la existencia del Museo de Ica en Perú? No. Ese museo lo originó un doctor que cuando los indígenas le empezaron, él vivía por ahí, un médico, vivía por ahí, y los indígenas le empezaron a traer esas piedras que las habían encontrado cavando para cosechar, empezaron a encontrar esas piedras, y él se dio cuenta de la importancia de esas piedras, de que pertenecían a una cultura que no era la cultura inca, sino que eran mucho más anteriores, y él las empezó a guardar. Y como se las compraba a los indígenas en vez de cultivar se dedicaron a buscar más piedras, porque era dinero. Después se dieron cuenta que se podían vender a los turistas también. Por eso 20.000 desaparecieron hasta que el gobierno de Perú dijo no sale ninguna piedra más. Y las piedras quedaron en el Museo de Ica, que en realidad es la casa de este médico que, obsesionado por la información que había encontrado en esas piedras, él decidió transformar su casa en un museo, porque esas piedras mostraban, por ejemplo, en un grabado, una piedra grande, muestra el grabado de una operación de trasplante de corazón con el pecho abierto. Y, hermanos, yo he visto la foto de esa piedra. El diseño del corazón es tan bueno como el de cualquier libro de medicina contemporáneo. El diseño del corazón grabado en la piedra, con todas las aortas, las venas, los ventrículos, todo es perfecto. Y una técnica de transfusión de sangre de una mujer embarazada a el que estaba recibiendo el trasplante de corazón, que estaba en la otra mesa de operaciones. Y uno se pregunta, ¿y por qué una mujer embarazada le está dando sangre al trasplantado? ¿Qué sentido tiene esto? Y nadie sabía por qué. Pero ahora la ciencia, y estas piedras se empezaron a encontrar hace muchísimos años, ahora la ciencia sabe que la mujer produce una hormona antirrechazo mientras está embarazada, porque en el embarazo la mujer está alojando un cuerpo extraño dentro de su cuerpo, ¿no? Que no corresponde a la misma carga genética que ella. Normalmente, el cuerpo lo tendría que desechar. O sea que, si no se produjera esa hormona antirrechazo, entonces no nacerían bebés, porque el cuerpo está diseñado para rechazar todo lo que no le pertenece. Por eso, en los trasplantados, cuando alguien le pone un órgano de otra persona, el mayor peligro es que el cuerpo lo rechace.
porque no lo reconoce como parte integrante del cuerpo. Entonces, al transfundirle sangre, le están transfundiendo esa hormona antirrechazo y hace que el cuerpo del receptor no rechace el órgano que estaba recibiendo. Eso la ciencia lo descubrió ahora, pero estaba grabado en esas piedras ¿hace cuántos años? Cuando el doctor Cabrera empezó a mostrar estos descubrimientos, adivinen qué pasó. ¿Qué dijo la ciencia? La ciencia dijo, bueno, qué bueno esto. Doctor Cabrera, usted realmente merece un título honoris causa de alguna de las universidades más prestigiosas del mundo, porque usted ha descubierto realmente algo valioso para la humanidad. Ha descubierto que los seres humanos y los dinosaurios sí vivieron juntos. Ha descubierto que había una generación que dominaba técnicas de trasplante que hoy todavía no podemos dominar nosotros. Y le dieron el premio Nobel de medicina. ¿Sí? No. La ciencia lo catalogó loco, viejo loco, no hay que escucharlo. Todas esas piedras son una mentira, son una invención. Él le paga a los indígenas para que le fabriquen esas piedras con diseños que él les da para hacerse famoso. El doctor Cabrera murió pobre, desprestigiado, pero las piedras están. Y las evidencias continúan, porque alrededor del mundo, a medida que se encuentran vestigios de fósiles, también se encuentran cosas que no pueden negarse a pesar de que la ciencia las oculta. Y les voy a decir dos más. Se han encontrado huellas de dinosaurio impresas en lo que en algún tiempo fue arena o ceniza volcánica blanda, y a continuación, en el mismo estrato, en el mismo lugar, un poquito más lejos, huellas humanas. O sea, los dos estaban caminando con una diferencia muy corta de tiempo por el mismo lugar, como si fuera por la playa de algún lugar y las huellas quedaron marcadas. Se ha encontrado una huella de dinosaurio y arriba la huella de un humano. Se han encontrado en las minas de carbón, saben ustedes qué es el carbón mineral, ¿verdad? El carbón mineral proviene de la fosilización a altas temperaturas de todo lo que era material orgánico, que no llegó a transformarse en petróleo porque le faltó la presión suficiente para transformarse en petróleo, pero se transformó en carbón de piedra. Los mineros, muchas veces, no una vez, sino en varias oportunidades, al estar cavando en las minas a niveles bajo de la tierra, suelen encontrar cosas asombrosas. En una oportunidad encontraron una vasija labrada primorosamente, yo vi la foto de esa vasija, que la encontraron incrustada en el carbón, pero la vasija era de metal y realmente muy bonita. En otra circunstancia encontraron herramientas, un martillo de hierro con el mango de madera, también incrustado en el carbón. ¿Cómo aparecieron ahí? ¿Cómo están ahí? ¿Por qué están en esa profundidad? Ningún ser humano había llegado antes ahí. Son cientos de metros más abajo de la superficie. ¿Por qué están ahí? No hay explicación. Si tengo que explicar eso, tengo que contar que hubo otra humanidad que tenía una tecnología que podía transformar las cosas en herramientas, por lo tanto era inteligente y no eran monos. Para labrar una vasija así se necesitaba de mucha inteligencia. ¿Dónde está esa humanidad? Entonces tengo que creer en el diluvio. Si creo en el diluvio, entonces la evolución pierde su sentido. Y si pierde su sentido, todo el andamiaje que se ha levantado a favor de la ciencia empieza a desmoronarse. Porque en la humanidad actual se ha buscado sacar a Dios, pero el hueco hay que reemplazarlo con algo. No puede quedar un hueco ahí. Ese hueco lo reemplazó la ciencia. Los científicos son los sacerdotes modernos de la religión moderna que es la ciencia. Aunque la ciencia mienta, la ciencia no descubre sus mentiras. Cada científico
que levanta la mano para decir, esto no puede ser, no puedo creer en esto, porque las evidencias demuestran que estamos cerrando, porque los números no cierran, es declarado execrable, o sea, es separado de la comunidad científica, sos un místico, sos un loco, no podés pertenecer acá, porque no vas a los números concretos, pero los números concretos demuestran que la ciencia evolutiva, entiéndanme bien, es una fantasía. Si bien la ciencia nos ha traído grandes inventos, también nos ha traído gran ignorancia con respecto al origen de la vida. Nunca nadie que ha visto un diseño inteligente de algo ha pensado que eso se hizo por la casualidad. No se puede, nada se hace por la casualidad. Esa escalera que tenemos ahí en el fondo, hecha de madera, nadie puede creer que fue hecha por casualidad. Se cayó un árbol, vinieron los pájaros carpinteros, comieron una parte, la otra parte... No, ahí hay un diseño inteligente. Los escalones están a una distancia correcta. Si no están en la distancia correcta, si un escalón está más abajo que el otro o el otro está más arriba que el otro, no se puede subir por esa escalera, nos tropezaríamos. Los escalones tienen que tener una distancia equiparable. Si no la tienen, nos tropezamos. Hay un diseño inteligente. ¿Usted quería preguntarle? No se pierda la conferencia de esta tarde. La pregunta es, ¿quién maneja la ciencia? Justamente esta tarde tengo las evidencias para que ustedes vean quién maneja la ciencia. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué ese afán de quitar a Dios del planeta Tierra? Espero que esto haya servido para hacerlos pensar. Y si venían acá con un convencimiento, que lo pongan en prueba. Dios dice eso mismo. Pruébenme ahora. Y si me prueban, derramaré sobre ustedes grandes bendiciones. Algunos siempre piensan que las grandes bendiciones de Dios es dinero. Y que cuando Dios dice derramaré bendiciones, va a derramar casas, autos y un montón de cosas que son imprescindibles para la vida. Pero esa no es la mente de Dios. Dios no piensa de esa manera. Cuando Él dice derramaré grandes bendiciones, es que te va a dar el conocimiento que necesitas para vivir mejor. El objetivo de Dios que encontramos en la Biblia, para eso Él pidió que fuera escrita, es cómo enseñarnos a vivir mejor, para vivir en esa eternidad que Él quiere darnos. No podemos pasar a vivir con Dios con la mentalidad que tenemos actualmente. Tenemos que cambiar. Y ese cambio es el resultado de un proceso que cada uno de nosotros tiene que empezar. El domingo a la tarde, el domingo a la mañana vamos a hablar de cómo conocer la verdad. Esta tarde vamos a hablar de quiénes están repartiendo la mentira y por qué lo están haciendo. Solamente para que lo tengan en cuenta. La clave de todo es el negocio, el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el negocio? Síganlo y ustedes van a encontrar la respuesta a muchos de los interrogantes de la vida actual. No por nada el refrán dice que por la plata baila el mono, ¿no? ¿Lo conocen el refrán? De esos organilleros que tenían a los monitos que daban la tarjetita de la suerte. Si no hay dinero, el monito no hace ninguna gracia. Y esa es la realidad del mundo actual. Nosotros somos los monitos y si tenemos dinero, somos capaces de mentir, de engañar, de cometer cualquier crimen, con tal de recibir un pago abundante por ello. No quiero cerrar esta conferencia sin pedirles que mantengan la puerta abierta siempre.
Dios tiene muchas verdades que revelar. Por nuestra desidia, por nuestra falta de interés, nosotros nos perdemos esas oportunidades. Esas verdades están en las cosas simples. Mucha gente gasta dinero en comprar televisores de pantalla ancha para poder ver espectáculos o filmaciones de alta calidad. Cuando me mudé al campo, nuestra chacra tenía menos árboles de la que tiene ahora porque nosotros plantamos como 100 árboles desde que llegamos allí. Y había una parte de la chacra que yo me sentaba y podía ver a lo lejos el horizonte. Y recuerdo que uno de los primeros días estaba sentado después de cortar el césped y vi que a lo lejos se avecinaba una tormenta. Y contrariamente a lo que habría pasado mientras vivía en Buenos Aires, que me hubiera preocupado o tal vez no me hubiera dado cuenta, porque vivía encerrado en una casa que no tenía la vista que ahora tenía yo en el campo, fui a buscar un asiento. Me senté y me puse a mirar la televisión de Dios. En pantalla ancha, muy ancha, no sé cuántas pulgadas, pero era muy ancha, kilómetros, y el espectáculo de ver las nubes de tormenta formarse allá en la distancia, mientras donde yo estaba todavía había sol. Pero allá se estaban formando bien negras. ¿Y saben qué? De repente los rayos, los relámpagos, los veía que llegaban a la tierra y yo decía, esto es fascinante. Y escuchaba los truenos y me empezó a recorrer una sensación de que estaba mirando algo sublime. Todo el mundo desapareció a mi alrededor. Estaba yo y la naturaleza. Yo dije, ¿con qué pago esto? El precio de esta chacra fue un regalo por este espectáculo. La gente se mataría por comprar un espectáculo como este y yo lo tengo gratis. Y me quedé así los 15, 20 minutos que el espectáculo duró, después se me vino la tormenta, me tuve que ir adentro antes de que lloviera. Pero fue fabuloso. Y ese es el espectáculo que Dios quiere regalarnos a espíritus sensibles que se contenten con ver las cosas como Dios las ve y no como el hombre quiere que nosotros las veamos. En mi chacra, una vez cortando el pasto que había crecido mucho después de una inundación, encontramos un nido de patos. La mamá se había ido o se había muerto, no sé, pero el nido estaba caliente todavía. Entonces le dije a mis chicos, miren, un nido de patos había como 7 u 8 huevos. Digo, ¿qué hacemos? Y todos decían, empollémoslo, pero yo dije, pero no sé cuánto tiempo hace que la mamá no los está empollando. Pero empollémoslo, vamos a hacer la prueba. Y los empollamos, armamos una caja, le pusimos luz, todo, para que se empollara. ¿Y saben qué? Nacieron todos. Y cuando nacieron estaban en la pieza de mis hijas, porque mis hijas eran las que más interés tenían en ser mamá de los patos. Así que cuando nacieron empezaron con el alboroto y mis hijas, papá, nacieron los patos. Y ahí le pusieron nombre a cada pato y a los 2 días hubo que sacarlos de la pieza porque se escapaban, salían de la caja y armaban un lío terrible. Así que, ¿cuánto vale esa experiencia? ¿Un niño de ciudad puede tener esa experiencia? ¿Y qué puedo estar todo el día contándoles de experiencias que tuvieron mis hijos al irse a vivir al campo que nunca habrían tenido en la ciudad? Pero la gente tiene miedo de salir de la ciudad porque dice, nos vamos a morir de hambre. No me he muerto de hambre. No me he hecho rico. No soy rico. A mí compro un auto y me dura 12 años. Mis amigos de la ciudad lo cambian cada 2 o 3 años. Al auto dice, ya está viejo. Entonces digo yo, el mío, entonces, ¿cómo estará? Pero funciona y está bien y cumple con su cometido y es cómodo y ya está. Pero mis hijos han podido disfrutar de una experiencia de saber lo que es
el libro de Dios. No solamente este, el otro. El libro de los pájaros, el libro de los animales, el libro de las abejas, el libro de los insectos. El hecho de poder estar conviviendo allí con armadillos, con zorros, con liebres, que a veces estamos sentados en la galería de casa y vemos que vienen 2 liebres corriendo. Se paran delante nuestro, nos miran, hacen así con las orejitas, yo las saludo y se van. Una vez le digo a mi mamá, a mi esposa, ¿son las mismas 2 liebres? ¿O hay tantas que pasan todos los días? Dice, la verdad yo no las distingo. Tener en mis manos un cachorro, una liebrecita de esas pequeñitas que la vi nacer y la vi morir en mis manos. Pobre, la recogí, estaba herida y murió en mis manos. Una pequeña liebre que parecía un pompón. Mis hermanos, ¿cuánto podemos contar? ¿Y cuánto pueden contar aquellos que se quedaron en la ciudad y decir, casi me atropelló el auto, me robaron la bicicleta, me entraron ladrones, salgo con miedo a la mañana, vuelvo con terror a la noche? Yo no sé dónde están las llaves de mi casa, no sé dónde están. No necesito cerrar con llave. Vivo tranquilo y en paz. Ese es el fruto de experimentar la realidad, no la ficción, la realidad. Y yo los invito a experimentarlo también. Es lo más lindo que a uno le puede pasar. Todavía está al alcance de nuestra mano. Quizás en los próximos años ya no. Que Dios le bendiga.